Como ustedes pueden observar, aquí tenemos un arreglo de 10 elementos, es decir, el tamaño de este arreglo es de 10. Pero es muy importante recalcar lo siguiente: el índice comienza en 0, es decir, que mi primer elemento corresponde a la posición número 0. Esto es muy importante. A pesar de que tenemos 10 elementos, deben de recordar que comenzamos en la posición 0. El 21 tendría la posición 1, el 34 la posición 2, el 92 la posición 3 y así sucesivamente. Es decir, que este arreglo tiene 10 elementos, pero las posiciones van desde la 0 hasta la 9. Entonces, cuando hagamos el recorrido o la consulta de los elementos, tenemos que ser muy conscientes de que el índice comienza en 0. Una matriz, de igual manera, comienza en 0, tanto para sus filas como para sus columnas. Los arreglos ocupan espacio en memoria, gestionan espacio de memoria, por lo tanto, se utiliza el operador new, es decir, vamos a crear una nueva instancia en memoria de tipo arreglo. Ello nos va a permitir asignar el espacio de almacenamiento al número de elementos que nosotros requiramos. Por ejemplo, aquí tenemos una declaración de un arreglo de tipo entero que se llama A y vamos a hacer de este arreglo una nueva instancia con 6 elementos. Nuestro arreglo va a tener 6 elementos que comenzarán desde el índice 0 y terminarán en el índice 5. Por lo tanto, si mi arreglo tiene n componentes, la última posición va a ser dada por n-1 porque comenzamos en 0. En este caso tenemos 2, 4, 6, 8 componentes. El arreglo tiene una dimensión de 8, pero comenzaremos en la posición 0 y terminaremos en la posición n-1, es decir, 8 menos 1, 7. Nuestro recorrido sería desde el 0 hasta el 7. Para referirnos a la posición de algún elemento en particular de nuestro arreglo, tenemos que especificar el nombre del arreglo, como el nombre de cualquier variable, y la posición en la que queremos asignar el valor. Por ejemplo, aquí estamos asignando un valor al vector que se llama A en la posición Y. Esta posición Y pues va a ser la que ustedes determinen y le estamos asignando un valor de 0. Y aquí tenemos el ejemplo de la asignación de un arreglo bidimensional, de una matriz, donde estamos especificando que en la fila 0, en la columna 3, vamos a agregar el valor de 9. Entonces, para la declaración de arreglos, vamos a colocar el tipo de dato, corchetes, el nombre del vector, el nombre del arreglo, el símbolo de igual. Vamos a utilizar el operador new, que hace referencia a la creación de una nueva instancia, el tipo de dato de la instancia y el número de los elementos que va a tener nuestro arreglo. Esta es la estructura básica para la creación de un vector. Para la asignación de valores, recuerden, es el nombre del vector, del nombre del arreglo, indicamos la posición. Esta posición puede ser dada por un número entero o bien por alguna variable que represente a la posición y la asignación del valor correspondiente. Para la declaración de arreglos multidimensionales es de manera semejante, nada más que en vez de poner un par de corchetes pondremos 2, indicando las filas y las columnas de nuestro arreglo. Entonces colocamos el tipo de dato, los corchetes de filas y columnas, el nombre del arreglo, el símbolo de igual, la palabra reservada new, que hace referencia a una nueva instancia, el tipo de dato y el número de filas y columnas que va a contener nuestro arreglo multidimensional. Para la asignación, lo único que debo de hacer es colocar la fila y la columna correspondiente. Por ejemplo, aquí estamos observando
la fila 1, la columna 0 y le vamos a asignar el valor de 5 a esta posición. Para la obtención del valor tenemos que declarar un elemento que sea compatible, donde vamos a guardar lo que extraigamos de la matriz y vamos a asignarle a ese valor el valor del arreglo en la posición que nosotros decidamos. En este caso, en la posición de la fila 1 de la columna 0.